Pero mirá quién es nuestro invitado esta mañana. Bienvenido, Luis. Gracias por ¿Cómo la invitación. estamos? Muy bienvenido. Qué honor tenerte acá. Ya está, Gracias por la invitación. Ya quedó. Ya quedó. No. Ya puedo. Vamos a tomarlo muy en serio, Sí, claro. porque arrancó el programa Andy diciendo que algunos de nosotros Yo va lo a ser... prefiero un día zafar, ¿no? A mí me gustaría que se... Vamos a discutirlo después. Primero vamos a charlar un Por poco, favor, ponete pase. cómodo, Gracias. ponete cómodo, Hola, Luis. ¿qué tal? Sí, Buen qué día. nivel, Gracias. Qué fenómeno. Bueno, la verdad una alegría tenerte acá. Está cargado. Es un poco la antesala, a veces llevo los programas y si da el tiempo lo mostramos. Es un trabajo de que llevo más de 40 años haciendo esto. Y en los programas de televisión siempre me pasó en la Argentina, la primera vez con un productor argentino que le llevé muchos testimonios, por llamarlo, y uno de ellos era el de Julio Frade. ¿De Julio Frade? El de Julio Mirá. Frade. Julio Frade me conoció en el año 2000 y él me dijo que yo lo tenía que convencer para que después de ahí se generara una entrevista. Se convenció y estuve 2 veces en su programa de Piano a Piano, Sí. después en Radio Carve, que tenía todas las tardes en Carve. Y bueno, y de ahí hubo un relacionamiento inclusive con Frade por unos años hasta que empecé a viajar. Y el productor argentino me dice, sí, pero vos le podés haber pago a Julio Frade para que diga esto. Y entonces me salió en ese momento que me trajeron una persona. Claro. Y ahí fue que empecé en los programas de televisión a pedir que traigan a una persona que sería mejor que yo llevar testimonios. Claro. Bueno, y más tarde vamos a ver lo que le pasó a ese compañero. de Pero ustedes. es ese tema de tener que estar convenciendo a la gente de lo que... porque lo primero que surge es la incredulidad. Claro, la gente no sí, sí, cree. sí, por eso. Y vos tenés que estar constantemente demostrando que, o sea... Bueno, fue un mostrando poco, lo que al hacés. principio me molestaba. Y después dije, lo tomo como hacer lo que hago todos los días. Para mí me gusta lo que hago. De hecho, disfruté lo que hice con el muchacho ahora en la mañana. Y hay un antes y un después. Para el que lo practica, el que lo hace, en todos los programas de televisión, después esa persona que eligieron al otro día comenta, profundiza lo que vivió, porque es algo que no es visto por ahora, ¿no? Y tomé que, como se le dijera, hay muchos charlatanes. Claro. Y ahí donde es un poquito la piedra que vos venís sacando. Claro. La desconfianza ¿no? viene Sí, por ahí de la sí, gente. lo que ¿no? decía él, de esas personas con la incredulidad. Claro. Luis, Sí, decime. más allá que vos ya tenés, no sé decirle un poder, ¿no? Ujú. Esa virtud de poder hipnotizar, esa virtud de poder ver a través de también de objetos de esa persona y todo, como ya vamos a después a volcarnos en diferentes casos que tuviste la chance de estar trabajando, pero también depende mucho de la persona, más que nada la hipnosis, ¿no? Uno tiene que estar predispuesto, también abierto a que pase ese contacto de energía. Bien, primero, no es hipnosis. No es. ¿Viste? Ya corregimos. ¿no? No. Hipnotízame, Yo te dije. Federico, por favor. No es hipnosis, ¿sabes por qué? Porque hipnosis es inducirlo. Y si le preguntamos más tarde al muchacho que eligieron, yo lo... Ya no corriste. No es hipnosis que lo llevemos a un estado. De hecho, él hace fuerza para sostener de no caerse y no puede. Y no lo estoy tocando, no le estoy diciendo, mirá que ahora tirate, no pasa por ahí. Y después es un poco que puede ser una persona que no crea en nada o que crea. Yo cuando llego a un canal de televisión no sé si la persona cree. Entonces no sé a quién eligieron. Si a veces dan los tiempos, han elegido hasta más de una persona. Digo, Claro. Entonces, Ahora vos decís que todos tenemos potencial, sí, pero no todos lo hemos desarrollado. por supuesto. Sí. ¿Es tan así? O sea, a partir de que vos decís todos tenemos potencial, bueno, ¿yo puedo proponerme intentar desarrollarlo o no? ¿Me Sí. falta algo naturalmente que no lo voy a conseguir? Bueno, siempre puse el ejemplo de que hay buenos jugadores de fútbol que nacen siendo jugadores de fútbol y hay grandes cantantes que nacen siendo, que tienen una voz. Un don. Sí, exacto. Un don. Entonces, pero hay personas que no nacen, pero lograron desarrollar con esfuerzo, con trabajo, lograr modular una voz o jugar mejor al fútbol. Claro. Si el papá lo lleva al baby fútbol y tiene ese trabajo durante años y ese esfuerzo, quizás el niño era lo que le faltaba, la práctica, el trabajar. Y yo pienso que esto es igual, lo que pasa es que son 40 años, como dije hoy, no es 2 días, una semana. ¿no? Lo tuve que, yo lidiaba desde chico largas horas con esto y eran tormentosos. Lidiaba, porque era tormentoso, porque
Yo le preguntaba a mis compañeros de la escuela y a nadie le pasaba. Claro. Un compañero de clase en segundo año se sentaba, eran pupitres dobles, pero el siguiente, que es contra la ventana, era uno individual. No daba por el espacio del corredor de poner otro doble. Y un día lo miré y le dije que veía que la mamá moría en un accidente, que un ómnibus la pasaba por arriba. ¿Sí nomás se lo dijiste? Claro, pero Muy porque, inocente, claro, eras estábamos inconsciente, en tercer año de escuela y se lo Olvidate, dije. claro. A los días le empieza a faltar. Cuando llevaba 20 días de estar faltando, la maestra explicó que por qué estaba faltando y era que a la mamá le había atropellado un ¿Y ómnibus. vos le dijiste a la maestra lo que...? No le dije, él le dijo cuando él volvió y le pidió cambiarse de lugar y no sentarse más. Ahí eso me dejó bastante marcado. De ahí empecé a controlarme a no decirlo tanto. Claro, claro. Vamos a tocarlo, lo dije en la otra pregunta, Sí. casos bueno, que han tocado en este país y también a vecina orilla. ¿Sos de involucrarte en los casos más allá de lo que ves? ¿Te ha pasado más allá de ver algo y todavía seguir y que no se haya, porque hay casos que no se cierran todavía, que siempre queda alguna secuela, y vos seguir igual trabajando para que encontrar ese redondeo? Bueno, de seguir trabajando, si me han pedido que lo hago, aunque todavía no se haya cerrado. Pero si no, lo termino haciendo como para mí mismo. ¿Ha desconfiado, por ejemplo, la policía? ¿Ha desconfiado en alguna visión o siempre confían y van hacia el lugar? No, yo creo que Uruguay va a rumbo, y lo veremos dentro de unos años, como ya hay en otros países, que no quiere decir que la policía haga menos, porque incluso yo le he dicho a veces a familiares que se enojan con la policía y dicen que no hay avance y que la policía no está trabajando. Yo lo veo desde el lado interno que la policía sigue trabajando, pero hay cosas que no se pueden decir, porque es obvio que no le van a dar la información a los familiares o al propio involucrado que sea el asesino. Claro. Vamos a meternos en algunos casos, ¿no? Casos que son muy violentos. Ajá. Y antes de ir a lo específico, ¿cómo haces para lidiar vos con tanta información que hasta te puede generar, no sé, un estado de ánimo complicado por manejar tanta información violenta, Tanta característica, carga. detalle, cómo murió, dónde está, dónde lo mataron? Es toda cuestión de que debe generarte un grado de angustia, de estrés. Primero, creo que lo puedo hoy sobrellevar por mi infancia. La infancia fue la que me provocó todo eso. La infancia fue la que me marcó de esa manera, la que tenía que luchar internamente y con mis estados también. Pero uno, como hoy tú dijiste, se va fogueando, Sí, te vas haciendo y lo vas formando parte de vos. Ya es parte de vos. El que canta va a un cumpleaños y le piden que cante una canción. Sí. ¿Y a vos qué a mí me piden que tire a alguien en el piso. Encontrame la mamadera que le perdiste, siempre yo Es pego un la médico mamadera. en la familia. ¿Dónde está la mamadera de la El nena? nene tiene todo, le preguntás al médico, claro. Es así. Pero sí te involucrás mucho, ¿no? Te llevan largas horas, días, no son 5 segundos. Sí, claro. Luis, uno de los casos fue el de Natalia Martínez, En el uruguaya que fue en 2007. Piriápolis. Ella fue a bailar y ese día no apareció más. Bueno, hasta que pasaron los meses y se encontró su cuerpo en otro lado, lejos de ese lugar. Sí. ¿Cómo llegas a ese caso? Yo estaba viviendo en Venezuela estaba. En Venezuela me llega a través de un conocido de la familia y una persona que atendí también. Les comentó su experiencia y les pidió una foto. En ese momento solo me podían hacer llegar una fotografía de Natalia. En el 2007 estamos hablando. Sí, en el 2007. Y entonces mandé decir cosas muy puntuales de Natalia y de la familia que tomaron por sorpresa y me mandaron buscar. Cuando llegué a Uruguay me llevaron a la comisaría de Piriápolis y el comisario de investigaciones, pienso que sospechaba por lo menos por cómo yo sabía tantas cosas muy íntimas, muy ínfimas también de la familia y de Natalia. Pequeños detalles. Sí, demasiado. Pero después se fue abriendo, ¿no? Después como que fui saliendo del ojo de que cualquiera podría desconfiar. Volvemos a los incrédulos, que en esto no creen, pero si viene una persona y te dice tantas cosas tan específicas, terminás sospechando. Entonces cambió la relación con la policía yo veía que trabajaba todos los días, la familia estaba un poco enojada con la familia. En ese momento habían en la vuelta, por el comentario de la familia, unos 40 videntes en la vuelta, pero que decían Tiraban cosas cosas que...
Y yo le trataba de discernir todo eso. Es difícil eso todavía, ¿no? Cuando colegas tuyos, pongámosle Sí. entre comillas, tiran información y vos la verdad te la tenés la exacta, que te agarren confianza. Entonces trataba de que la familia no se desgastara y que todos se volcaran a un centro de buscarla a ella en un sentido, porque estaban todos dispersos y enloquecidos. Claro, se te desaparece un familiar y alguien te dice que lo ve en tal lado, vas a salir corriendo. Claro. ¿No? Después yo tenía que esperar a las 11 de la noche para tener una reunión íntima con los comisarios y decirle lo que yo había estado trabajando durante el día. De eso ameritó y cada vez se iba logrando hasta una reunión que hubo en la casa de la que era jefa de policía, que me trasladaron a Maldonado y que participaron varios comisarios. Todo eso se logró por una seriedad. Tratamos de llevar que la información, no hacer un circo, porque hay el dolor de una familia atrás, Claro. pero también de ayudarlos a conducir, de que si a ti te dijeran mañana que cortando rosas de Salto te haría bien para la diabetes, vos vas a ir a Salto. Vas a Salto, Vos vas a ir a Salto. ¿Ah? Te cueste llegar o no, vas a ir a Salto. Sí. Creas o no, por intentarlo lo vas a hacer. Claro. Y esto es como un manotazo de ahogado. Es probar algo más, pero que en otros países ya no se prueba, ya se usa, ya se utiliza. Es una herramienta. Es una herramienta. que Yo te puedo contribuir a algo, vos tomarlo o no, o yo te puedo contribuir a algo a ti que te puede servir a tu trabajo. Claro. Pero nunca pensamos nosotros en suplantar a la policía o ser más que la policía. Es una herramienta más. Claro, pero eso pasó en 2007, ¿no? Sí. O sea, conforme pasaban los años y los casos, tu prestigio y tu credibilidad fue creciendo, ¿no? Y uno de los últimos casos que trabajaste fue el de Micaela Onrubio. Acá en Uruguay, Acá en sí. Uruguay, acá en Sí, Uruguay. sí. Fue hace como 5 meses. En marzo, fue Sí. ocurrió, el Estaba 27 de en- marzo, no sé si en la 27 de Argentina. marzo. 27 de marzo. Estaba en la Argentina, me mandan una fotografía de Micaela y le mando decir de que no estaba con vida, que la persona que le quitó la vida ya había incluso hecho lo mismo con otra muchacha que estaría relacionada entre 18 y 25 años. Hasta ahí nadie sabía ese otro caso. Y cuando llegué al Uruguay, que me trajeron, ahí me dicen que se presentó la familia de otra muchacha que tenía 18 años, que había sido relación de esta persona. Pero viste otra cosa ahí, que tenía algo en común. No, que estaban Micaela, embarazadas, embarazadas las ambas. dos. Estaban Las dos estaban embarazadas. embarazadas. Al papá le había dicho que la iba a encontrar y que la iba a poder enterrar, porque otros videntes le habían dicho que se le habían tirado los animales, sí, se le sí, habían sí. comido hasta los chanchos. Bueno, mismo él decía, Sí. el No, culpable, que decía que no la van a encontrar y todos nos imaginamos eso. Ese día fueron... Lo que pasa es que trabajar en estos tipos de casos te puede llevar... hace un instante hablábamos de Natalia y eran 20 horas por día. 20 horas por día. Dormía 20 4 horas. Pero 20 horas por día haciendo... O sea, concentrándome con la concentrándote. ropa y la foto. con un desgaste mental Y que, yo que agota. yo diría que la misma adrenalina es la que te lleva a sostenerte y ahí es donde te das cuenta que la policía cuando no para con un caso, ¿en base a qué? ¿Por qué te, toma? Te das cuenta que vos mismo vas avanzando en, Claro, en las y no lo imágenes querés que vas dejar, viendo, y no lo querés dejar, Una cosa porque que lleva a la si otra. los paseás, Claro. te podés capaz que quedar. Perdón, sí. ¿y sentís alivio cuando entendés que se hace justicia? Sí, sí. O sea, cuando... Que pudiste saber... Exacto, colaboraste para que en definitiva un caso se cerrara, a veces de forma trágica, pero que se hiciera justicia. Sí, sí, es que te da... Sí, nunca vas a... Como le dije al papá, él me dijo, la encontraré entera. Le digo, bueno, por un mes de que lleva en el campo, es difícil, le digo, porque están los animales carroñeros que... Claro. Digo, Claro. pero sí la va a poder encontrar y enterrar. Claro. Que es fundamental para darle un respiro, un descanso a los familiares. Luis, el tema de objetos, ¿no? Cuando estás encontrando una persona que, no sé, le pedís que te den una camiseta, una parte de, yo qué sé, de ropa íntima Sí. para saber algo. Esa ropa no puede haber tenido contacto con absolutamente nadie. Y en lo ¿Es por un posible, tema no. energético, Sí, por un tema... Porque ¿qué pasa? Cuando circula una foto de una persona que desapareció, sí. empiezas a ser manoseada. Manoseada. Es decir, todos empiezan a decir algo distinto. Ajá. Que incluso gente que especula, no estamos hablando de evidente mentalista. Capaz que un vecino que dice, no, se fue con aquel o se fue Lo para hace allá. uno, cuando ve la noticia en el cierre, lo hace uno, empieza... Entonces a hacer empieza diferentes como conclusiones. que a haber mucha información muy distinta y te empieza a marear, te empieza a llevar para otros lados. Entonces, en lo posible le pido una ropa de la persona y una foto que no esté circulando.
Ahí es donde difícil, podemos ¿no? avanzar un poco más. Claro. De hecho, de Micaela, el papá me dio una prenda que me había dicho que no le había dado a nadie de los que habían ido. Entonces quiere decir que algo que lo que les dije lo convenció para darme la única prenda que le quedaba de su hija. No pude volver porque yo vine, establecí que iba a estar determinada cantidad de horas y me llevó más horas de las previstas. Y en el lugar que íbamos a ir a buscar, en un auto común no llegábamos porque son caminos de tierra y de campo que se te quedaría un auto, era lo que nos explicaba. Pienso que yo agotaría, viéndolo desde afuera siempre, cualquier cosa que te aporte, cualquiera. ¿Te guardaste algo alguna vez? Por ejemplo, caso, se cierra, pues no solamente estamos manejando un caso que obviamente toda la familia quiere saber la verdad, pero cuando se cierra también, a veces uno dice, hay que dejar descansar a la persona que se fue, y a las personas que lucharon tanto por una carga emotiva, obviamente, totalmente razonable. Pero después pasa el tiempo y a vos se te puede venir en la mente algo para seguir con el caso y no lo querés hacer para no reabrirlo. ¿Te guardaste algo de uno de estos casos que estamos tocando, por ejemplo, ahora? No, de hecho, cuando aparece Natalia, era mi primer día de descanso, en 20 días, que eran 20 horas sin dormir. Entonces, le digo a mi madre, lo más probable es que hoy aparezcan. Y yo me desperté, digo, y nos avisen. A las 6 de la tarde, era un domingo, me llama el comisario que fuera hasta allá. Porque antes de levantar el cuerpo querían ver si yo podía ver, sentir o si eso me ayudaba a algo. Y trasladan el cuerpo a Montevideo. Voy a verlo, el cuerpo, cuando está en la funeraria, y ahí veo el fallecimiento del padre de Natalia. Ahí mismo. Ahí veo. Entonces estuve en un dilema. Poco tiempo después. 6 meses después. Ahí veo y digo, justo lo que tú me estás preguntando, ¿lo digo o no lo digo? ¿Me lo guardo o qué hago? Entonces esperé unos días y la familia hizo una cena para despedirme. Y saqué a Claudia, la hermana, hacia afuera y en la vereda se lo dije. Y entró llorando y me dijo, no me puedes decir eso cuando no enterré a mi hermana. Claro. El amigo de ellos personal me dijo, discúlpame, no es mi caso, pero te voy a preguntar como atrevido, si querés me respondes o no, ¿vos ves dentro de cuánto él se quite la vida y cómo? Y yo le dije, 6 meses. Estamos en enero, quiere decir que en julio. ¿Y cómo va a ser? Con un disparo en la boca. 6 meses después yo estaba en Venezuela y me hacen la llamada, pero no había llegado la técnica todavía a la casa de ellos y me avisaron. Hablando de casos de autoeliminación, así se caratuló el caso del fiscal Nisman en Argentina, ¿no? Otro en donde estuviste trabajando. Fue a principios de 2015, Nisman estaba abocado a una investigación a punto de acusar incluso a la expresidenta argentina Cristina Fernández y al canciller Temer por los hechos, por supuesto encubrimiento de los atentados de la AMIA, de la AMIA. Y bueno, apareció muerto en el baño del apartamento donde él residía y se dijo que había sido suicidio. Vos tenés una teoría diferente. Sí, ni bien pasa lo de Nisman, 2 periodistas argentinos que estaban detrás de la noticia y cuando vieron que tenían ese palo en la rueda para investigar la noticia, me acercaron una foto y me hicieron hacer lo mismo que hice con el muchacho, a diferencia que no hice el desplome en ese momento, sino que trabajé con una pertenencia de Nisman y varias fotografías de él. Entonces yo le decía que no había sido suicidio, sino que esto había sido algo que durante un tiempo se venía trabajando, el cómo y el cuándo, a Nisman hacerle pasar por un suicidio, donde habían otros intereses, y bueno, y ahí empecé a darle una información, que ellos hicieron una entrevista bastante extensa, y después con los años eso empezó a quedar archivado porque se mantenía que había sido suicidio, después se empezó a dividir otra línea de la investigación, y esa segunda línea dio de que empezó a encontrar cosas que no daban como suicidios. ¿No te dio miedo? ¿Miedo personal? ¿Miedo por vos? Porque estabas... la presión. Claro, poniendo sobre la mesa un tema. Bueno, ahí sabes que... Sí, muchos políticos involucraban a muchas, claro. Y siguen involucrando, ¿no? Ahí lo tomo como lo que hablamos al principio. Como a la gente le cuesta creer esto, es como que yo pueda decir que él mañana va a ser presidente y el 90% de los uruguayos no me van a creer.
En el No, 95. Yo no te Bueno. lo creo. Pero más o menos en eso, como que son cosas que tú las aportás. Quien te lo está tomando es el que realmente está Claro, más pero a involucrado ver, contigo. Mi pregunta es, si no fue suicidio, a Nisman lo callaron. Sí, exacto. ¿No tuviste miedo de que a vos No. también te callaron? Mirá lo que está diciendo. Claro, este pero hombre. él tenía la información, él Claro. tenía, como quien dice, lo que iba a hacer, mover el piso, y yo solamente lo que estaba aportando era una definición del hecho. Luis, perdón, Sí. con este caso, que Sí. todavía sigue abierto, ¿no? Sí. Porque no se ha cerrado. Más allá que decís, no lo no se suicidó, lo mataron, hablando fuerte y claro. ¿Podés ver la persona? ¿Podés ver la persona que realiza ese acto en ese momento? ¿De Fueron qué varios, no uno solo. Fueron varios que participaron, fueron varios que incluso yo le dije al periodista que él, cerca de donde él vivía, había un apartamento montado donde él tenía puesto micrófonos, incluso le hacían escuchas Porque telefónicas. él hace una carta para su familia, para sus hijas, ante todo eso. Por Ajá. eso también lo dan como en entender que puede haber sido un suicidio. Da mucha Ujú, casualidad, claro. que justo lo decía Fede, al otro día el tipo iba a hacer una defensa contra ciertas Claro. personas, una Sí, acusación sí, fuerte. sí, sí. Hoy por hoy, Así te apresuro, Sí. más No, allá no. que fue algo político. No. Vos decís que la política y está Es del sector político. Está vinculado porque fue lo que se, incluso la policía, ese nuevo grupo de policías, cuando establece la causa del homicidio, ellos apuntan hacia lo mismo que yo unos años antes ya le venía diciendo. No hay otra opción, no hay una tercera opción. No, la opción Cuando, es esa. cuando te dije que te proponía el tema de Nisman, abriste tu carpeta y sacaste esa otra carpeta Y esto es por blanca. si lo querían ver, esto me dio el Ministerio del Interior en reconocimiento a varios casos policiales, donde eso es una fotocopia del original. Ministerio del Interior de Argentina. No, de acá, de Uruguay. acá, de acá, de de Uruguay, acá. ¿tá? Mirá. Eso es una fotocopia Sí. del original. El original lo tengo como lo que si fuera un Martín Fierro, Sí, sí. un graffiti. Sí, claro. Es un Porque reconocimiento. es un reconocimiento. Es un reconocimiento por aporte. algo. Por el aporte. Sí. Y siguiendo en Argentina, también trabajaste en el caso del submarino Ara San Juan. ¿Qué es esto? Lo que les acaba de mostrar, que a Eso. través de escribano público, ¿ah? Me manda un periodista preguntarme si podía con una fotografía yo decir a 3 días de que había fallecido, que había desaparecido el Ara San Juan, y me llevó casi una semana. Y casi una semana en largas horas por día. Al tercer día de que pierden contacto, Me mandan las fotos de te los mandan las tripulantes. fotos y vos trabajaste una semana más. No, completé a la semana, le mando todo el informe. A la semana de que Sí. perdieron contacto, mandaste todo el informe. Y acá ellos me piden de que si lo podíamos estampar con un Certificar, escribano, certificarlo certificarlo. por uno. Bien. Y yo le dije que sí, que repetíamos todo lo mismo, que llevaran el email de todo lo que se había aportado. Y yo había visto automáticamente que el submarino había tenido 2 explosiones y que no iban a encontrar un sobreviviente y que de hecho iba a faltar voluntad para buscar el submarino por las fallas que tenía el submarino, que era para que no estuviera circulando, funcionando ese submarino. Claro. ¿Ah? Carecía de mantenimiento Sí, adecuado. exacto. Entonces quedó eso colgado, no aparecía el submarino, no aparecía. Al año cuando aparece, justo en noviembre, un año después, empiezan a corroborar por peritos y técnicos mucha información de lo que eran las últimas horas del Ara San Juan, y ellos se acuerdan de esto y lo sacaron, lo publicaron, lo empezaron a hacer rodar en medios argentinos y me dieron una copia. Es decir, se puede obtener la información, temas que tengas el tiempo para concentrarte, quieras y decidas hacerlo. Claro. Pues yo imagino también que te aferrás también, ¿no? Es que te siendo gusta. familiar, te aferrás. Hay algunas personas, ahora San Juan, por ejemplo, que te siguen preguntando hasta ahora si hay una chance. Ya sabemos que no, que lamentablemente todos desaparecieron, que fallecieron. Pero hay una familiar que capaz que alguien te dice, no ves nada, no sabes si puede estar en algún lado. No, después que apareció los restos de Lara Ninguno San más. Juan, ninguno más, que incluso estuve, yo por falta de tiempo no les acepté, me querían subir a un barco ruso antes que se fuera, que era el que podía ir hasta la zona, Sí, hasta la zona. que podía Señalar estar. dónde, Digo, claro. y tú ves la foto que me saca un periódico argentino, yo estoy parado y atrás está el barco, que ese día dije, yo puedo llegar hasta acá, nos sentamos, me dan unas fotos y les puedo aportar un poquito de información.
Obviamente que siempre cuando son los desenlaces muy penosos, angustiosos, Sí, claro. querés que no suceda. Claro. Pero, vamos a hacer la última pregunta de esta etapa del programa, pero antes, 30 segundos con algo que a mí me queda dando vuelta en la cabeza. En primaria anticipaste el fallecimiento de la mamá de un compañero tuyo. Sí. En el caso de Natalia contaste que anticipaste en 6 meses el fallecimiento del papá. Sí. ¿Te tocó visualizar algo de tu entorno familiar de estas Sí, características? incluso mi familia, digamos, creo que son los fans número ¿Pero uno. cómo haces para manejar eso? Porque ahí afecta notoriamente Se mezcla. tu angustia. Digo, visualizar cómo alguien de tu entorno familiar, un ser querido tuyo, sabes cuándo va a fallecer. Y mirá, yo creo que en esos 30 segundos voy a tratar de decir, el destino creemos que lo tenemos marcado. Sí. Y el destino lo hacemos todos los días nosotros. Si tú metés los dedos en el enchufe, hoy quizás no te pasa nada, pero Eso es una sí. decisión tuya. Eso sí, que lo podemos forjar, lo Sí, forjamos. exacto. Ahora, ¿vos no creés que todos venimos con una fecha de vencimiento? Que a veces pasan accidentes que cuando es para uno es para vos, como se dice. Bueno, el tema siempre es así. Cuando es un accidente y yo se lo Que hay expongo... accidentes que son fatales, que Sí, hasta la gente te sí. dice, che, te ganaste 5 de oro, Sí. gracias a Dios, volviste a nacer. Sí. Que no lo podés creer. Hay accidentes para que sucedan o es uno solo o se involucran dos desconocidos. Pero si uno de esos dos conocidos maneja con precaución, no hay accidente. Entonces no altera el destino ni el tiempo de cada uno. El tema es que cuando uno sale loco a la calle, y hoy por hoy la gente carece de tiempo, y te pasas por arriba una cantidad, no solamente la luz roja y el pare, sino que te llevas al que esté primero por delante. Claro. Y en dos casos familiares, podían haberse evitado el final que hubo si hubieran corregido ese punto a tiempo. Claro que ahí, por ejemplo, cuando es directo, es en familiar, te pueden jugar en contra las emociones. Sí, claro Por que eso. sí. Por Y eso. no, tenés que ser un témpano donde vos decís una cosa. Cuando la mamá de Natalia decía, yo la veo viva, yo le decía a la hermana, esos son los deseos de madre. Claro. Pero si vamos al caso de Pai Vilaró, cuando cayó Sí. Carlos en los Andes, ellos decían que se sentían mirando la luna, Claro, entre se ellos. conectaban Sí, mentalmente. Sí, ahí está. Entonces, cuando queremos realmente ver la realidad, nos conectamos. Cuando no queremos ver la realidad, ponemos el deseo por delante. Entonces, la madre de Natalia decía, está viva, mi hija está viva, le pido que la entreguen, que no vamos a tomar represalia. Es el deseo. Y yo Claro. tenía que lidiar con el deseo de una madre, con una realidad que era otra. Muy interesante, le vamos a seguir charlando.